Comienza la parashá con la idea de que Moshe habló con los líderes de las tribus, por eso que se llama matot. Un maté, que es una vara que Moshe usaba para hacer todos los milagros, también para caminar, y también era una vara que se usaba para demostrar que había poder. Entonces habló y cada una de las tribus tenía una vara que era la vara del líder de esa tribu. Entonces habló con los Roshei Matot, con los líderes de cada tribu, y le dice que cuando un judío haga una promesa, cuando haga un voto, una promesa de algo que va a hacer, que tiene que tener mucho cuidado con las promesas que va a hacer. Vamos a entrar a la profundidad de esto. Entonces dice, cuando alguien promete algo o dice que va a hacer algo, absolutamente tiene que hacer, desde Argentina, ahora estamos completos. Muy bien. Sí, está bien. Entonces, cuando alguien hace una promesa, esa promesa la tiene que guardar. Y si no puede guardarla, hay maneras de cancelar o anular esa promesa. Hoy en día, nosotros tenemos un rito que se llama Hatarat Nedarim, la nulificación de las promesas. Pero la parashá de esta semana habla específicamente de personas que están viviendo en una situación de dependencia, que dependen de otra persona, en una forma económica, hacen una promesa y la persona que normalmente paga la cuenta puede anular esa promesa. Un ejemplo, una niña que tiene menos de 13 años, si ella hace una promesa, todavía ella está viviendo bajo la casa del padre. Si el padre oye esa promesa, dentro de 24 horas, él puede anular la promesa. ¿Por qué? Porque él es el que paga la cuenta. Entonces, él tendría que darle honor a cualquier promesa que ella haga y como ella está dependiente de él, él puede anular. Ok. Próxima, una esposa que hace una promesa que afecta al esposo. Ahora es interesante porque la gente dice, no, entonces el hombre, esto es una cosa machista porque el hombre puede anular las promesas que hace la mujer. Pero no, verdaderamente es una promesa que ella hizo que él va a tener que guardar. Enseguida que él se entera de eso, él puede anular. Porque él no tiene que seguir las promesas que ella haga que le afectan a él. Pero si ella hace una promesa, de acuerdo con la ley, si ella hace una promesa o un voto que ella va a hacer algo que no lo afecta a él, ella tiene que guardarlo. Él no puede anularlo. ¿Ya? Entonces, habla de anular una promesa que hace un ser humano, pero que normalmente cuando uno hace una promesa o dice que va a hacer algo, uno tiene que guardarlo. Yo quiero entrar un momento antes de entrar a los otros detalles que están en la parashá para entender por qué esto tiene tanto significado, what's the big deal, por qué la persona tiene que hacer cualquier promesa que él hace, tiene que guardarla. ¿Por qué el judaísmo, la Torá en general, se concentra tanto en el valor de las palabras? ¿Ya? En la filosofía judía, en la hashkafá judía. Déjenme tomar un paso para atrás y entonces entender un poquito más. Cuando uno mira la mitología de todas las diferentes culturas, en todas las mitologías antiguas y hasta hoy en día, hay mitologías que se llaman ciencia. Entonces, en la mitología moderna, toda la mitología moderna tiene concentraciones muchas veces en tecnología. Por ejemplo, últimamente me han hablado de la chupacabra. Entonces, ¿de dónde viene la chupacabra, ese monstruo inventado? Lo inventaron en un laboratorio. Se me en Vieques, inventaron en un laboratorio. ¿Qué quiere decir? Que ahora involucra siempre la tecnología y la ciencia. Pero antes involucraba espíritus y monstruos y cosas así, porque el pensamiento, el enfoque de la gente en esos días era eso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, en la mitología de muchas diferentes culturas,
que habla de cómo se creó el mundo, muchas veces son guerras entre los diferentes dioses, o un fuego, o una explosión, o algún tipo de evento natural que causó esta creación del mundo. Pero en el judaísmo, la forma que se creó el mundo es Dios hablando. Entonces, desde el principio de la Torá, la palabra tiene gran valor y la palabra tiene la habilidad de crear y de destruir. En el judaísmo, el ser humano, dentro de la hashkafá del judaísmo, el ser humano se llama Hamedaber, el animal, la criatura que puede hablar. Cuando los rabinos analizan qué quiere decir, una de las opiniones que dice, ¿qué quiere decir que el ser humano fue creado en la imagen divina? La mayor parte de los filósofos judíos dicen que es porque podemos hablar. En otras palabras, ¿cómo nos parecemos a Dios? Que podemos hablar. ¿Qué quiere decir que podemos hablar? Que al pensar podemos concebir de ideas y usar palabras como herramientas para poder dominar y captar cosas que son enormes en pocas palabras. Por ejemplo, la palabra amor, yo siempre uso la palabra amor, 4 letras. Y hasta en inglés es love, 4 letras. Pero es un concepto enorme. Pero en 4 letras, el ser humano trata de ponerle de captar un poco lo que es el amor. Entonces, las palabras que la persona usa, se supone desde el punto de vista de la Torá, se supone que demuestre que la presencia divina está con uno. Y esa habilidad de expresar creatividad viene por medio de las palabras. Interesante que los Mekubalim dicen que una persona es porque entonces, ¿cuál es el poder de la oración hablando? La oración se habla porque tiene el poder de expresar cosas y crearlas, igual que Dios habló y será la luz y vino la luz. Entonces el ser humano puede decir El Narefan Allah, que Dios lo sane. ¿Ya? Entonces, enseguida que el ser humano dice eso, lanza el poder de la creatividad divina al mundo. ¿Ya? Entonces, cuando una persona, luego vamos a aprender en la Torah, una persona hace una promesa al Sagrado Templo. Enseguida que dice, esta oveja va a ser, la voy a donar al Sagrado Templo, o este dinero lo voy a dar a la sinagoga, o este dinero se lo voy a dar al templo, enseguida que esa persona dice ese dinero, ya el dinero no es de él, ya el dinero tiene que ir al templo. ¿Por qué? Porque hizo la promesa. Ahora alguien dice, voy a dar $100,000 a Rabino Míñez. No, de verdad. Dice, voy a darle ayuda a Rabino Míñez. Pero entonces vienen problemas y no puede hacerlo. ¿Cómo se deshace de la promesa que hizo? Entonces, el Talmud habla, usando lo que está en esta parashá, que la persona puede presentarse delante de una corte rabínica de 3 rabinos y declararle a ese rabino, a los rabinos de esa corte, mira, yo hice tal promesa, pero no puedo guardarla. Y entonces, por medio de esa corte, anular su promesa. ¿Ya? Entonces, hay sistemas enteros para darle honor a la palabra de uno. Y al confrontar que uno hizo una promesa y hablar y dar un testimonio, ¿entiendes? Entonces, al dar ese testimonio, deshace la promesa que uno hizo. Pero no se puede hacer una promesa sin guardar lo que uno dijo que uno iba a hacer. ¿Se entiende? Toda la Torah entonces es transmitida por medio de la palabra. Y la frase más repetida en la Torah, Vaidaber Hashem el Moshe Limón. Y Dios le dijo a Moisés diciendo, Vaidaber, y habló Dios a Moisés diciéndole.
que quiere decir, le habló en el pasado y le está diciendo ahora. Entonces todavía la profecía todavía la profecía de Moshe está siendo transmitida. ¿Está entendiendo? Ok. Yes? You with me? Ok, muy bien. Ok, here we go. Entonces, hacer este tipo de promesa, la persona tiene que absolutamente guardar esa promesa. De acuerdo con el pensamiento de la Hashkafa, las palabras son como una vasija que captan la idea que la persona está tratando de transmitir. Las palabras sirven como una herramienta, como una manigueta para poder agarrar algo. Esa permite entonces que la persona pueda concebir del mundo en una forma apropiada. Otra forma de decirlo sería, Rashi, uno de los grandes comentaristas de la Torá, Rashi, rabino francés, dice que la Torá siempre habla belashon nekiut, en idioma limpio y en una forma inteligente, en una forma muy pulida. Y la persona que empieza a estudiar Torá, lo que verdaderamente está aprendiendo no es solamente los detallitos que están en la Torá y las leyes y las prácticas de la Torá, también está aprendiendo cómo captar en palabras conceptos que son más allá de lo que normalmente él estaría pensando. Una de las razones que lo traigo tanto a la luz es la importancia de estudiar la Torá en su idioma. ¿Por qué? Porque las traducciones, si es posible, las traducciones que se hacen limitan el texto de la Torá, pero el hebreo, el idioma original de la Biblia, permite que la persona conciba en una forma más profunda lo que Dios está diciendo, porque Dios escogió el idioma del hebreo para concentrarse y para crear el mundo y para revelar la Torá. Por medio de esas palabras, comparte su presencia con nosotros. Una persona muy importante en el judaísmo, hay diferentes formas de sentir la presencia divina. Y una de las formas de sentir la presencia es orando. Otra forma de sentir y recibir la presencia divina es estudiando la Torá. Porque por medio de esas palabras está transmitiendo. Otra idea, cuando nosotros oramos, hay una gran diferencia entre orar en otro idioma y orar en hebreo. Y el problema aquí es que mucha gente no hablan hebreo, no entienden el hebreo. Entonces no pueden decir esas palabras. Pero poco a poco es buena idea practicar el hebreo para que las palabras sean por medio del idioma sagrado y tiene aún más valor cuando uno habla en una forma apropiada. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Se está entendiendo? Por ejemplo, decir el Shema, Israel, sumamente importante aprender a decirlo en hebreo. Entender lo que quiere decir en español, pero decirlo en hebreo. Y para esa razón, me ha quedado un poquito en mente explicar un poco cómo yo puedo recomendar que se estudien estos videos. Yo quiero mencionarlo. Lo mejor sería estudiar la parashá de Shavuot, estudiar la parashá de la semana, leerlo una vez en el idioma que uno entiende y estudiar también algunos comentaristas sobre la parashá. Y entonces oír este shiur que yo estoy dando para rellenar un poco y comparar lo que uno encontró en la parashá junto con lo que uno vio, lo que yo estoy compartiendo. Y como nosotros lo grabamos, entonces yo sé que el shiur es largo, son 2 horas. Entonces, a ver, el otro día vino mi sobrino y me dice, ¿cómo tú puedes estar sentado por 2 horas y hacer un shiur? Entonces,
es sumamente importante poder repasar y estudiarlo y poder andar en ese camino. ¿Ya? Entonces las palabras tienen mucho poder y una promesa que uno hace es transformativa. Enseguida que uno dice, yo voy a dar esto, tiene que dar. Dame un ejemplo de esto, interesante. Así sea cuando lo tenga. Si en el momento no lo tiene, pero... Tienes que tener cuidado. Ahora, a veces, es interesante, pero a veces uno tiene una idea, que yo quiero darle una donación, pero puedes tenerlo en la mente y cuando llegue el momento, das la donación. Pero si dices, te voy a dar una donación de tal dinero, es una promesa, es un voto. Entonces ya tienes que hacerlo. Pero si viene a la mente, no quiere decir que tienes que hacerlo enseguida. Pero enseguida que lo hablas, eso es más claro todavía. Cuando lo hablas, ya lo manifestaste y ya tienes que hacerlo. Interesante que, por cierto, la ley de este país dice que si uno va a un lugar y promete dar a un lugar, por ejemplo, a una organización, ellos te pueden mandar a colectar. Porque tú lo prometiste. Interesante. Entonces es real. Cuando uno hace una promesa, es de verdad. Esa es la palabra. Estos tiempos, la gente no guarda su palabra. En los tiempos antiguos, la gente cuando te decían algo, era palabra de honor. Palabra de honor. Yo fui a ayudar a una comunidad a adquirir una Torah. Un Sefer Torah. Fui a un lugar aquí en Monsey, hasídico, un señor que estaba vendiendo una Torah. ¿Qué es lo que quería por la Torah? $15,000. Yo voy, hablo con el hombre, le digo, yo creo que yo tengo un cliente que quiere comprar esa Torah. Me dice, ok. Me dice, ¿cuánto tú quieres? Le digo, ¿cuánto tú quieres? Me dice, $15,000, está bien. Yo le voy a pedir al cliente que pague eso. Pum, me da la Torah. Yo no pagué, yo no firmé un contrato, no hice nada. De palabra. Vendí la Torah, regresé y ya. Pues es increíble. Todavía hay personas que cuando tienen palabra viven de acuerdo con la palabra. Ok, entonces es importante entender esta idea y de esa manera empieza la parashá de esta semana. Próxima cosa en la parashá dice que Dios le dice a Moshe que vaya a atacar a los midianitas, que vaya a la guerra a atacar a Midian. Y que después que termine de ir a la guerra con los midianitas, que él va a morir. Los comentaristas dicen que el pueblo judío, sabiendo que ya Moisés había recibido esa profecía, porque él no lo ocultaba, le dijo, nosotros vamos a ir a la guerra y después que vamos a la guerra yo voy a morir. Entonces la gente no quería ir a la guerra. No querían deshacerse. Correcto. Entonces si ellos dicen, si nosotros vamos a la guerra y terminamos la guerra, Moisés va a morir. Entonces querían detenerlo. Y interesante que noté en la parashá que cuando Dios le dice a Moshe que vaya a la guerra, le dice, yo quiero que vayas a la guerra, Nikmat Bnei Israel, para vengar al pueblo judío contra los midianitas. ¿Cuál es la venganza? Que los hombres judíos, como ya sabemos en la parashá anterior, en Parashat Pinhas, se estaban uniendo con las mujeres de Midian y habían terminado en la idolatría. Y todo esto era parte de un plan para derrotar al pueblo judío por medio de la espiritualidad, llevándose, atrayendo a los judíos a la inmoralidad y junto con la inmoralidad llevárselo a la idolatría. ¿Ya? Interesante que el Talmud dice, por cierto, que los judíos nunca le llama la atención la idolatría, pero que se van a la idolatría para poder hacer la inmoralidad sexual. Interesante, ¿no? Sí. ¿Ya? Entonces, se van para otra religión, no les gusta tanto esa religión, pero van a esa religión para poder tener licencia para hacer lo que les dé la gana. ¿Ya? Ok, entonces, empieza a preparar el ejército y coge 1,000 hombres de cada tribu.
Prepara 1000 hombres de cada tribu. Moshe está preparado para ir a la guerra enseguida que Dios le dice. Sabiendo que aún se va a morir, él quiere hacer lo que Dios le está mandando. Y cuando empieza a recolectar estos 1000 hombres de cada tribu, le dice a ellos que esta guerra va a ser para vengar el honor de Dios. Interesante, ¿no? Yo noto que, espérate un momento, cuando Dios le dice a Moisés que va a ir a la guerra, le dice que va a ser para vengar al pueblo judío. Y cuando Moisés le dice a los judíos que van a ir a la guerra, le dice que es para vengar el honor de Dios. Y entonces, al decirle que van a vengar el honor de Dios, entonces el pueblo judío se presenta para la guerra. Si lo hubiera dicho que era para el honor de ellos, esto viene del Hatam Sofer, uno de los comentaristas Ashkenazi de Polonia, para que vean que yo no soy racista, que yo también cito a los Ashkenazi. Entonces, el Hatam Sofer dice que la razón que se presentaron fue porque fue un llamamiento religioso. De ahí se forma otra controversia dentro de los comentaristas que de verdad no sabemos al final cuál es la finalidad de esto. Y esa pregunta es que si los levitas se unieron a la guerra o no. Entonces, porque los levitas nunca se unen a una guerra que era para conquistar territorio. Pero en este caso no era para conquistar territorio, era para vengar el honor de Dios. Entonces podría ser que se unieron ellos a la batalla también y que no hubieron 12,000, sino 13,000 soldados judíos que entraron a la guerra contra Midian. Pero esos son detalles de la parasha. Pero interesante que entonces van a la guerra, derrotan al ejército de Midian, matan a los 5 reyes que gobernaban ese territorio y también al profeta Bilam. ¿Por qué? Porque Bilam fue el que, en lugar de, bueno, trató de maldecirnos, pero entonces Dios le viró la boca y nos puso hizo bendición, pero al final le dio el consejo a Balak sobre las mujeres. Y ya lo mencioné la semana pasada, un poquito vulgar, pero la verdad, dice el Talmud, que Bilam está castigado para toda la eternidad en el infierno y que su castigo lo hierven en semen por el mal que hizo, que fue sexual por medio de las mujeres de Midian. El punto es que derrotan completamente a este pueblo, destruyen sus ciudades, destruyen todos sus palacios, matan a todos los hombres y se llevan captivos las mujeres y los niños y todo lo que le pertenece a ese pueblo. Regresan de la guerra. Debería mencionar aquí, por cierto, que Pinhas, el nuevo Cohen, salió de capellán. El sacerdote salió de capellán a la guerra con los judíos que estaban atacando a Midian. Perfecta idea, porque Pinhas detiene la plaga matando a Zimri y a Cosby y eso lo detiene. Entonces es un celota él, y es la primera vez que se manda un Cohen directamente a la guerra para espiritualmente dirigir a las tropas. ¿Ya? A mí me interesa mucho porque soy capellán de la policía. Entonces, bueno. Moshe, Elazar y los líderes de la tribu vienen a encontrarse con los hombres que están regresando de la guerra y le dicen, se va a abrir la ventana esa. Y le dicen, ¿cómo puede ser? Moshe se enoja porque le dice, ¿cómo puede ser que ustedes se quedaron con las mujeres en lugar de matar también a las mujeres? Porque las mujeres fueron las que causaron esta. Entonces estamos hablando de una guerra de genocidio, pero por orden divina. Entonces mataron a las mujeres y mataron a los niños varones, pero se quedaron con las niñas.
y se quedaron con todas las propiedades, todos los territorios de los midianitas. Ok, muy bien. Viene Eleazar a Cohen, el sacerdote. Esto es lo que quiero concentrarme por unos momentos. Prepárense. Viene Eleazar a Cohen y le da instrucciones al pueblo judío qué hacer con las cosas que se llevaron de los midianitas. Okay. Y de ahí nosotros aprendemos las leyes de cómo kasherizar la cocina. Dice, primeramente Moshe le puso a los soldados un impuesto, que ellos se queden con una parte y 500 partes van a ir al pueblo judío. Entonces todo el mundo recibe todo lo que salió de los midianitas. Pero se quedaron ellos con las casas, el territorio, todas las cazuelas, todas las ollas que le pertenecían a los midianitas. Pero los midianitas cocinaban comida que no era kasher. Y ya el pueblo judío había recibido la Torá y estaban guardando kasher. Entonces, Eleazar a Cohen le dice, todo lo que pasa por el agua, todo lo que pasó por el agua, tiene que pasar por agua. Todo lo que pasó por el fuego, tiene que pasar por el fuego. De ahí nosotros aprendemos cómo kasherizar. Y en general, el Talmud lo aprende directamente de estos pesukim. No es solamente una anécdota de la guerra que nosotros hicimos contra Midian, sino lo que aprendimos en ese mismo momento. ¿Cómo funciona? Que nos dice la Torá que cuando una olla o un caldero se usó para hervir algo que no era kasher, la forma de kasherizarlo es hervirlo. Cuando un pincho se usó en el fuego, la forma de kasherizarlo es ponerlo en el fuego. Ahora voy a entrar un momento a las leyes de cómo kasherizar, pero lo encuentro interesante filosóficamente, que la forma que se volvió trefá es la forma que se vuelve kasher. La confrontación en general, filosóficamente, al confrontar el mal, es el proceso para kasherizarlo. ¿Se entiende la idea? ¿Yeah? Entonces, al igual que algo se torció, se pone derecho por medio de la confrontación. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros tenemos una cazuela, por ejemplo, una persona que quiere kasherizar su casa, muchas veces me dicen, oh, es la razón que yo no he kasherizado mi casa es porque no tengo dinero para comprar nuevas ollas. Y se imaginan que en las casas de todos los judíos, las mejores ollas en el mundo están ahí. No, señores, las ollas mías no están muy buenas. Son simples ollas. ¿Qué es lo que la persona tiene que hacer? Si una persona quiere kasherizar su casa, ¿ya? En el proceso lo que uno hace es que lava bien todas las ollas, los calderos, etcétera, sartenes, etcétera, mientras sean de metal y no tengan teflón. Si tienen teflón o si son de barro, no se puede kasherizar, eso se tiene que reemplazar. ¿Pero por qué? Porque eso absorbe dentro del tejido de la olla tanto sabor de la comida que no es kasher que no se puede sacar de ahí, porque el teflón absorbe eso. Entonces ya eso se tiene que reemplazar. Pero si es absolutamente de metal, que sea de aluminio, que sea cualquier otro metal, entonces eso se puede kasherizar. Y la forma que se hace es, se lava bien esa olla. Se permite que esa olla se quede por 24 horas, sin usar, por 24 horas. Ahora déjame explicar por qué nosotros queremos esperar 24 horas antes de kasherizarla. ¿Ya? Bíblicamente, de acuerdo con la ley bíblica de Oraita, cualquier comida que se quedó pegada dentro de los poros de la olla, del metal, si se espera 24 horas, aunque quedó algo después que uno lo limpió con jabón y agua, aunque quedó algo,
cuando le quitas, cuando espera 24 horas, si algún sabor se quedó ahí, se pudrió. Entonces ya no es considerado, de acuerdo con la ley, comida. Entonces, aunque ya lo limpiamos, esperamos 24 horas para que bíblicamente, de acuerdo con la ley bíblica, ya no tenga el estatus de ser comida. ¿Se entiende? Que la comida trefa da sabor y la comida kasher da sabor. Entonces, si ya la olla tiene dentro de sus poros el saborcito a carne de puerco, entonces cuando cocinas algo y le pongas el fuego, ese aceite que está dentro de los poros de la metal puede salir e influenciar el sabor de la comida kasher. Entonces lo que queremos hacer es quitarle ese sabor lo mejor posible para que no contamine la comida kasher que se va a cocinar dentro ahí. ¿Sí entiendes? Yo he conocido muchos chefs que cuando van a cocinar un huevo, nunca lo cocinan en un lugar donde se cocinó, donde se frió, por ejemplo, una cebolla o un ajo, porque dicen que no importa cuánto tú lo vas a limpiar, que va a transferir el sabor. Ahora, nosotros no lo detectamos porque no tenemos tan desarrollado, pero ellos sí, ellos lo pueden detectar. Entonces, hay que tener cuidado para no transferir cualquier cosa de las paredes de la olla para la comida kasher. Entonces se espera 24 horas. Ahora, si no puede, no sé si la persona está apurada y no puede esperar 24 horas. Lo que nosotros hacemos es que esperar esas 24 horas permite que ya lo que quedó ahí, si quedó algo, si existe un chance de que quedó algo que no pueda ser comida que se transfirió y puede influenciar el sabor. Ahora, si la persona no tiene tiempo para eso, entonces tenemos otra forma de hacerlo. Y eso es, de acuerdo con la ley sefaradita y en general del Shulchan Aruch, se ve muy común entre la comunidad sefaradita esta idea. Se coge la olla, se lava bien, con jabón y agua, se quita, y entonces se coge un bleach, cloro, algún tipo de amonia, algún tipo de sabor que sea tan fuerte que se le unta a la olla, o cuando se le echa agua y se pone a hervir, se le pone algún sabor que sea fuerte, que cambia cualquier sabor que estaba dentro de las paredes y lo echa a perder. Cuando enseguida que lo echa a perder, ya no es comida. Entonces se le quita eso, se pone a hervir. Ese hervir es lo que pasó por agua, pasa por agua. Eso se llama hagalá. Hagalá. Hagalá es cuando uno pone la olla, la llena de agua, la pone a hervir, que esté esté echando mucha espuma, entonces uno le echa una piedra o algo que cause que se desborde esa agua para que todas las partes de la olla estén limpias por medio de esa agua. Es lo mismo que uno hace cuando se está lavando la cara. Usa agua caliente que abre los poros y entonces se pone agua fría para cerrar los poros. Entonces nosotros ponemos a hervir esa hagalá, se pone a hervir esa agua y el mal sabor que se le echó, por ejemplo, por el jabón que se le echó, se llama noten tam livgan. Noten tam livgan. Quiere decir que le da mal sabor y destruye la comida que estaba ahí. ¿Se entiende la idea? Ahora, interesante que desde el punto de vista de la ley sefaradita, si yo pongo una olla que está muy, muy limpia, la pongo en el lavaplatos, esa agua que está en el lavaplatos es súper caliente. Y si le pongo el jabón del lavaplatos, eso destruye el sabor que estaba dentro del lavaplatos. Entonces se puede kasherizar en ciertas ocasiones por medio de un lavaplatos, de una máquina de lavar platos. Y especialmente una máquina de lavar platos comercial, porque se pone aún más caliente. Entonces eso kasheriza cualquier cosa también. ¿Ya? Ok. Eso se llama hagalá. Muchas personas
cuando están haciendo hagalá, y a mí me gusta hacerlo, pero le voy a decir por qué en un momento, calientan una piedra en la olla y tienen el agua hirviendo. Y entonces no lo agarre con la mano porque te va a quemar. Entonces uno agarra y mueve la piedra, la pone dentro del agua. Y eso desborda el agua y entonces causa el hagalá, la limpieza, por medio de eso. No hay vacancia. No hay vacante. Entonces, eso es una. Ahora, ¿por qué a mí me gusta? Porque es como fuegos artificiales, lindísimo. Tú calientas bien esa piedra, la pones en el agua y hace... Y uno dice, ¡ah! ¡Qué impresionante! Entonces, eso es una de las formas. Lo otro es un pincho, algo que es de metal, que se usó en el fuego. Ese pincho se tiene que limpiar y calentar tanto que esté al rojo vivo. Cualquier cosa que pasó por el fuego, pasa por el fuego. ¿Entendiendo? Entonces la idea es que al calentar tanto ese pincho, que lo que estaba dentro de los poros de ese pincho de metal se abrió y se destruyó por medio del fuego. Something that, algo que le metiste de metal a la carne para poder cocinarla en el fuego. Okay. Una forma que se... Si la va a volver a usar. Si la quieres usar para kasher, para comida kasher, no puedes... Si alguien la usó o tú la usaste para algo que no era kasher y ahora quieres guardar kashrut, entonces tienes que kasherizarla para poder cocinar comida kasher ahí. Ahora, ese es uno de los problemas. La gente dice, bueno, yo fui a comer y comí un pollo, comí un pescado que era kasher, pero lo cocinaron en ollas que no eran kasher. Entonces, no es kasher esa comida. ¿Se entiende? Y entonces la gente, bueno, pues como lo hice con buenas intenciones. Bueno, está bien, Dios entiende que lo hiciste con buenas intenciones, pero sería mejor que lo hagas con buenas acciones también. ¿Se entiende? No solamente con buenas intenciones, pero en la forma correcta, halágica. Pero definitivamente, o sea, lo que utilizas para preparar la carne es para la carne, y lo que utilizas para preparar el pollo es para el pollo. El pollo es carne. El pollo es carne. Entonces eso cae dentro de la categoría de carne. Okay. Entonces lo que usas para carne es para carne y lo que usas para leche, para productos lácteos, es productos lácteos. Entonces, por ejemplo, esa es otra situación. Una persona que guarda kasher, el rabino Viña se despierta en el medio de la noche y tiene hambre. Eso ocurre a veces. Medio dormido, va al refrigerador y se sirve un pedazo de carne, la calienta en el microwave porque no tiene tiempo para esperar. Y entonces usa un tenedor de leche porque está medio húmedo. Entonces ahora tengo que kasherizar ese tenedor porque el tenedor era de leche y yo lo usé para carne. Ahora está terfá. Entonces la única forma de hacerlo es limpiarlo. Si puedo esperar 24 horas, entonces lo kasherizo. ¿Tiene la idea? Entonces también esa es otra forma de entenderlo. Ahora incluyo que el pescado es parv, que el pescado se puede cocinar en una olla que sea de leche y también en una olla que sea de carne. No tiene estatus. Los huevos no tienen estatus. Entonces, si lo haces en una olla, puedes cocinar huevos con salami o puedes cocinar huevos con queso, pero no puedes hacer huevos con salami y queso. ¿Se entiende la idea? Entonces, si cocinas un huevo en una olla de carne, de acuerdo con los sefardim, eso es parv todavía. Si la olla estaba limpia. De acuerdo con los ashkenazim, eso se vuelve algo parv que fue cocinado en ollas de carne y no se puede comer junto con la leche. ¿Ya? Esos son detalles que se forman todo por medio de esta parasha. Yes? When we conquered the Midianites, the material of the Midianites. Okay. Entonces la idea es que una de las formas de kasherizarla sería por medio del fuego. Ahora, en general, el fuego es más fuerte que el agua. Entonces, si yo kasherizo una olla de metal, por ejemplo, tienen esos sartenes que son completamente de metal. Si yo kasherizo eso
por medio del fuego, no tengo que cacherizarlo por medio del agua. ¿Tienen la idea? Porque es más fuerte todavía. La gente va de camping y quieren usar el barbecue que está en el parque. La forma de hacerlo es limpiar bien el barbecue, la malla del barbecue, y hacer un fuego súper fuerte para quemar cualquier cosa que estaba en esa malla y cacherizarlo, y entonces se puede cocinar ahí. Pero que esté al rojo vivo. ¿Eh? ¿Se entiende la idea? Ok. Yo también le unto lighter fluid, el líquido ese, para que le mate cualquier sabor que estaba ahí, y entonces quemarlo bien, quemarlo súper bien, y entonces quitar todo eso y hacer un fuego para poder cocinar. Entonces, aprendemos aquí todas las diferentes formas de cacherizar por medio de ese proceso. Se presenta entonces en la parashá que estamos a la parte afuera de la tierra de Israel, en el este del Jordano. Se presenta la tribu de Reuben, de Gad y de la media tribu de Menashe, y le pide permiso a Moisés quedarse o asentarse al este del Jordán. Al este del Jordán. Y la forma que presenta su pedida a Moisés es que le dicen: nosotros queremos quedarnos aquí porque nosotros tenemos muchas ovejas, y este territorio al este del Jordano, del otro lado del Jordano, tiene mucho pasto para las ovejas, y queremos asentarnos aquí, crear unas peñas para mantener a estas ovejas y crear casas en este lugar. Y la parashá dice que Moisés se enoja. Le dice: ustedes quieren quedarse aquí, pero pensó Moshe, parece que pensó, que si los asienta ahí, que el pueblo judío no iba a querer entrar a la tierra de Israel, porque ya estaban viviendo afuera de la tierra de Israel. Entonces les dice: si ustedes quieren quedarse aquí, tienen que prometerme que van a entrar junto con las otras tribus y van a conquistar y van a pelear en las guerras para conquistar el resto de la tierra de Israel. Y asimismo le promete la tribu de Reuben, de Gad y la mitad de Menashe. Y le da un regaño sutil. ¿Cuál es el regaño sutil? Yo creo que tiene mucho significado, por eso que lo quiero mencionar. Cuando Moshe le repite lo que ellos están pidiendo, le dice: ok, estamos de acuerdo que ustedes pueden crear casas para sus hijos y peñas, granjas para sus ovejas. Pero cuando ellos fueron, le dijeron a Moshe: nosotros queremos crear fincas para nuestras ovejas y casas para nuestros hijos. Entonces, interesante, Moshe le dice: espérate un momento, ¿cuál va primero? ¿Cuál va primero? ¿Los hijos y la familia o tu dinero? Tu fuente económica. Entonces ellos le dijeron a él, pensando ellos, que lo más importante era su fuente económica. Y entonces pensaron de sus familias. Y Moshe le dice, como profeta de Dios, le dice: recuérdense que la familia viene primero y entonces el dinero. ¿Está entendiendo la idea? Pero le cambia la orden. Y es una forma muy sutil de cambiarle la orden. Otra cosa que está muy sutil en la parashá de esta semana, le dice al pueblo judío, Moshe, cómo van a entrar a conquistar la tierra y todas las porciones que se van a dividir para entrar a la tierra. Y cuando describe las porciones que se van a conquistar en la tierra de Israel y los asentamientos que se van a hacer, si uno compara, esto es don Isaac Abravanel que hace esta calculación, si uno compara lo que describe esta parashá como la tierra de Israel con lo que Dios le prometió a Moshe cuando salimos de Egipto, la tierra que nosotros vamos a conquistar está reducida comparada a la promesa que Dios le dio a Moisés cuando salimos de Egipto. Fuerte.
En otras palabras, Dios le dice en el libro de Éxodo a Moshe que toda la tierra, desde el Nilo, desde el río de Egipto, va a ser del pueblo judío. Y cuando entran a la tierra, la propiedad es reducida. De ahí nosotros en el Talmud aprendemos que las limitaciones de la tierra de Israel van a crecer cuando venga el Mashiach. La tierra de Israel va a ser más grande. ¿Ya? ¿Ya? Interesante. Parashat Masé. En Parashat Masé habla de los 42 campamentos que se hicieron en la transición entre Egipto y la tierra de Israel. 42 diferentes paradas que se hicieron durante ese viaje. Quiero hablar de diferentes temas que están relacionados. Por cierto, el Matot Masé es la parashá de la Bar Mitzvah de José. ¿Tú sabías eso? ¿Ya te lo digo? Wow, ustedes de verdad que han hablado bastante. Ok, bueno, hasta ya ese tema llegaron. Ok, entonces el hermano mío, la parashá del Bar Mitzvah de mi hermano de mi hermano José, es Matot y Masé. Entonces, 42 diferentes paradas, con cada nombre entraron a tal lugar y se fueron de tal lugar. Entonces la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué entrar a tantos detalles? ¿Por qué concentrarse tanto en ese lugar? ¿Y cuál es el significado? ¿Y por qué tienen que entrar a eso? Si verdaderamente el libro de la Torá es para darnos instrucción. Entonces, ¿cuál instrucción me da de que salieron de Ramsés y se fueron para Sucot? Para el pueblo de Sucot. ¿Qué es lo que gano sabiendo eso? Entonces ahí hay muchos comentaristas que entran a este tema y hay mucho material dentro de ese área de los 42 campamentos que hizo el pueblo judío. Quiero entrar a algunos de los temas en general porque nos da una idea de la forma que el pueblo judío estudia su Torah. En palabras, normalmente la gente lee estas cosas y dice, ¿qué voy a hacer con esa información? Pero cuando uno analiza la forma que los comentaristas reaccionan a este material, uno aprende cómo estudiar Torah. Lo primero que entendemos, para poder entender cómo procesar esta información, tenemos que entender que cada letra de la Torah, cada palabra de la Torah es sagrada. Y como está compuesta por el Dios que creó al mundo, Él no pone detalles que no sean importantes. Entonces, obviamente, cuando uno entra a estudiar esto, dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago con esta información? Entonces, y cada detalle y la orden que se presentan tiene que estar enseñándonos algo. Ahora, tal vez nosotros no vamos a entender todo lo que nos presenta, pero en luz de lo que dice el Rambam, el Maimónides, uno tiene que hacer todo lo posible para poder entenderlo. Hace la parte de uno para poder entenderlo. Entonces, 42 diferentes paradas. Una de las formas de entender esto es que cada una de ellas tiene significado de amor entre Dios y el pueblo judío. Déjame entrar a este detalle. Sale una pareja enamorada de viaje. Tal vez la luna de miel, tal vez es una pareja que está enamorada. Cada cosita que ocurrió durante ese viaje, ellos se acuerdan. Cada detalle, y paramos en tal lugar, y caminamos en tal parque, y fuimos a tal museo, y comimos en tal restaurante. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento tan profundo de amor entre esa pareja, que cada detallito que la demás gente no le interesa, ellos sí se acuerdan. Entonces, lo que la Torá está diciendo es, le está diciendo Dios al pueblo judío, yo los amo tanto que para mí tiene significado cada lugar a donde paramos y moramos juntos en el desierto. ¿Ya? Es una forma de expresarle amor al pueblo judío. ¿Se entiende la idea? Ese es uno.
Los filósofos judíos entonces añaden otras ideas también. Y eso es el significado de la morada en el desierto y cada campamento en el desierto, cada lugar a donde paramos y la cantidad de días que estuvimos ahí, que en cada lugar a donde el pueblo judío fue, en cada lugar que el pueblo judío fue, le añadimos una bendición a ese lugar. El Talmud, cuando habla, por idea de que cada lugar a donde el pueblo judío paró, creó otra bendición para ese lugar. Y entonces el Talmud nos dice la idea de que el pueblo judío está viviendo en el exilio y cada lugar a donde estamos viviendo es necesario que el pueblo judío viva en ese lugar para bendecir a ese lugar. En otras palabras, no es ninguna coincidencia que vivan 65,000 judíos en la Ciudad de México. No hay ninguna coincidencia. La Ciudad de México requiere la bendición de esos judíos que están viviendo ahí. Entonces, el judío no solamente vive en ese lugar, sino el judío está mandado a vivir en ese lugar para bendecir a ese lugar. ¿Qué tiene idea? Entonces, no es, mucha gente me dice, como me gustaría poder vivir, me escriben de Centroamérica, como me gustaría poder vivir en Nueva York, porque hay tantos judíos en Nueva York. Pero señores, Centroamérica necesita bendición también. Entonces, en cada lugar que nosotros estamos viviendo, nosotros vamos a darle una bendición a ese lugar. ¿Se entiende la idea? Ok. Cada etapa es parte de eso. Ahora, otra forma filosófica de entender esto es, mucha gente crean una meta en su mente de lo que ellos quieren y sufren cada paso para llegar a esa meta que ellos identificaron, porque todavía la meta no ha llegado a lo que ellos quieren hacer. De palabra, una persona que dice, yo quiero ser un abogado, pero tiene que estudiar todos los años necesarios para poder ser un abogado. Entonces, muchas veces la gente no está muy contento porque tienen que llegar, porque no han llegado a ser abogado todavía. Y sufren cada uno de esos pasos, pero lo que eso está haciendo es, no, consideren que cada paso para llegar a la tierra prometida es una bendición. Entonces, todo en la vida requiere un proceso. Y como todo en la vida requiere un proceso, y Dios nos está guiando por medio de ese proceso, cada parte de ese proceso es para ayudarnos a acercarnos a la tierra prometida. Pero Dios anhela y disfruta cada momento del proceso. Entonces, óigame bien, como siempre, yo lo llevo al asunto de los anusim. ¿Ok? Llegan los anusim al judaísmo y desean estudiar judaísmo y convertirse al judaísmo. Y empiezan a tratar de adquirir estudios de Torah y yo absolutamente lo aplaudo y lo apoyo. Y es un proceso. Y muchas veces van a iglesias mesiánicas, van a diferentes sectas tratando de buscar cómo hacerlo. Y están frustrados. Pero tal vez esta Parashat Masé, está diciendo, tuvimos que parar 42 veces para poder llegar a la tierra prometida. Take it easy. No te pongas loco, porque te tome un poquito de un proceso de llegar a tu destino final, que es poder ser formalmente parte del pueblo judío, reconocido como una parte del pueblo judío. Entiende que cada uno de estos ha sido una etapa. Es parte del proceso. Entonces no tenemos que negar. Yo pasé por el movimiento mesiánico. La gente llega de pronto y dicen, oh no, el judaísmo, y entonces se ponen contrario a cualquiera que todavía está procesando está en su proceso.
y se frustran y lo rechazan, porque ya tú llegaste. No, recuerda que tú también pasaste por un proceso y ese proceso terminó en la tierra de Israel, pero cada uno de ellos fue una morada diferente que tomaste y cada uno de ellos, eso es parte del proceso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Déjame dar un ejemplo personal. La familia mía tuvimos la bendición de todos nosotros retornar al judaísmo. Nosotros todos pasamos por conversión. Mi abuela está enterrada en un cementerio cristiano, bajo una cruz. Cuando yo voy a Miami a visitar a mi familia, yo voy a la tumba de mi abuela, de mis abuelos. Y yo voy a la tumba de mi tía abuela, que yo amo y amé muy profundamente. Me influenció muy profundamente. Y cuando yo voy a la tumba de ella, ahí está la cruz. Y cuando yo la veo, a mí me recuerda quién yo soy. Yo soy el Rabino Viñas, que pasó en su juventud como niño por un proceso. Y al recordar ese proceso, me permite a mí ayudar a las demás personas que también están pasando por un proceso. Si yo abandono la memoria del proceso que yo pasé y digo, nada más me acuerdo cuando yo entré a la tierra de Israel y no todas las moradas que me tomó, todas las etapas que me tomó llegar a poder entrar a la tierra prometida, entonces pierdo el valor de todas cada una de esas moradas. Por esa razón, yo amo el proceso de la exploración. Cuando alguien me empieza a escribir y en una forma honesta me hace preguntas, porque le han presentado versos de la Biblia como si eso tenía alguna mención cristológica. Si de verdad está tratando de explorar, yo lo ayudo. Y tengo que entrar a esa morada con ellos para poder ayudarlos. Pero eso es parte del proceso. Lo que pasa es que la gente está tan apurada para llegar al fin que no entienden que cada uno de esas 42 moradas es parte del proceso. ¿Está entendiendo la idea? ¿Ya? Filosóficamente, yo creo que es sumamente importante reconocer todas las diferentes etapas que nosotros hemos pasado para poder llegar a este momento. ¿Ya? Un poco más. Hay otra onda. Rashi, déjame dar esto. Rashi, el comentarista francés, alemán-francés, hace una observación que encuentro sumamente interesante. ¿Cuántas moradas hubieron antes de declarar, que Dios declaró que nosotros, que en la generación que estaba en el desierto iba a morir en el desierto y la nueva generación iba a entrar a la tierra de Israel? ¿Cuántas moradas antes y cuántas moradas después? Entonces, interesante que Rashi dice que si uno mira bien, habían 14 lugares, 14 moradas antes de la declaración, 8 al final de ese año y 20 moradas, 20 lugares en 38 años. Entonces, interesante. Dice que Dios, aunque nos estaba castigando, tuvo misericordia del pueblo judío y no forzó al pueblo judío a moverse tanto dentro del desierto, los asentó en ciertos lugares por un periodo de tiempo extendido, 38 años, nada más se movieron 20 veces para limitar el castigo, para que no tenga tanto sufrimiento. De ahí entonces Rashi nos explica una idea teológica sobre el Dios de Israel. Y eso es que el Dios de Israel es tan amoroso que aplica la ley en una forma misericordiosa. En otras palabras, solamente castiga cuando ese castigo va a ser lo más misericordioso que él puede hacer. Nada más interviene
si te dejas seguir en este mal, te vas a hacer daño. Entonces interviene y te hace el mínimo del dolor que pueda hacer. Entonces todos los caminos de la Torá, aunque tienen limitación y tienen ley, siempre la ley es por medio de la misericordia. Y eso es una de las características de la forma que nosotros entendemos al Dios de Israel. Constantemente, si tiene que limitarnos, nos lo hace con mucha misericordia. ¿Entiendes? Ok, ahora otra forma. Anteriormente, cuando nosotros estábamos estudiando el libro de Génesis y también el libro de Shemot, de Éxodo, nosotros aprendimos le voy a recordar, nosotros aprendimos una ley, una forma de estudiar la parashá, que se llama Maaseh Avot Siman Libanim. Lo que ocurrió a nuestros antepasados es una señal, un simán, una señal profética de lo que le va a ocurrir al pueblo judío en el futuro. Entonces, se puede hacer la pregunta, déjame explicarlo un poquito más. Se puede hacer la pregunta, ¿por qué Dios nos está contando lo que le ocurrió a la vida de Abraham? Who cares? ¿Por qué necesito saber todos los detalles de la vida de Abraham? ¿Por qué necesito saber todos los detalles de la vida de Moshe? Dime la ley, dime cómo comportarme y eso es todo. Entonces, de ahí nosotros aprendemos que estas historias, y no nos dice todos los detalles, no nos dice cuando Abraham fue al supermercado, no nos dice. Entonces, pero nos dice ciertos eventos en la vida de Abraham. De ahí nosotros aprendemos que las historias que están puestas dentro de la Torá son para crear un patrón profético de lo que le va a ocurrir al pueblo judío. Entonces, por ejemplo, cuando Abraham entra a Egipto, los egipcios toman cautiva a Sará, y entonces al fin él se va, pero se va con mucha bendición que el faraón le da. Eso crea un patrón profético para cuando el pueblo judío entró a Egipto, fuimos cautivos y entonces nos fuimos con mucha riqueza, al igual que le ocurrió a Abraham. Entonces va formando un patrón profético. ¿Se lo entendieron la idea? Los Mekubalim estudian esta porción de los nombres de los pueblos a donde paramos en dos formas. Uno es una gematria, la forma numérica de calcular el nombre de los lugares. Deja que vean, este es tremendo. Calculando el nombre de los lugares a donde paramos para el valor numérico. ¿Qué quiere decir eso? Que cada letra en hebreo tiene un valor numérico. Calculando el nombre de ese lugar, se puede aprender ideas proféticas que van a ocurrir. En primer lugar, que el pueblo judío paró es Ramsés. Las letras de la palabra Ramsés es 200 del Resh, ¿ya? 70, 40, 60 y 60. Eso equivale al número 430. Eso es el número de años, el número de años que ocurrieron entre el pacto de las porciones de Abraham, a donde Dios le promete, le dice a Abraham que sus hijos van a ser extranjeros en otro pueblo, pero que él va a mantenerse fiel a ellos, y el éxodo de Egipto. Entonces ocurrieron ahí la separación entre el pacto entre las porciones y el éxodo de Egipto son 430 años, y la palabra Ramsés, que es el primer lugar a donde nos quedamos, equivale a 430 años. Próximo. Desde Ramsés fuimos al pueblo de Sucot, y ahí hicimos un campamento en el pueblo de Sucot. La palabra Sucot equivale a 60, 20 más 400, que equivale a 480. Ese es el número de años desde el éxodo hasta la creación del primer templo.
del éxodo de Egipto a la creación del primer templo. Entonces, cada una de las moradas, desde el punto de un ejemplo, cada una de las moradas y el nombre del lugar, los Mekubalim tratan de llegar a un entendimiento del significado a las etapas en la historia judía que luego van a ocurrir. Cada una de las cosas que ocurrieron influencian el futuro de lo que va a ocurrir en el pueblo. Y por esa razón Dios lo pone. ¿Ya? Otra forma de aprender esto, por cierto, quiero mencionar una cosa más que ahora de pronto se me ocurrió, que no lo pensé cuando estaba preparando la clase, pero tengo que mencionarlo. En la vida de todas las personas que están estudiando Torah para retornar, para convertirse, en la vida de ellos personal, le ocurre a ellos todo lo que le ocurrió al pueblo judío. En otras palabras, el rechazo, el perderse en el desierto, el detenerse, el hacer progreso, todas las diferentes cosas que le ocurrieron a la nación judía, nos ocurren a nosotros. Por el tiempo que nosotros llegamos a meternos en las aguas del Mikvah, ya tuvimos toda la historia judía que nos ocurrió a nosotros en ese proceso. Esa es una de las cosas que tenemos que saber. También otra forma de entender esto sería usar los nombres de los lugares para aprender otra lección. Entonces, cada uno de esos nombres que está puesto ahí tiene un significado que nos enseña otra cosa. Por ejemplo, Alush, uno de los pueblos que se llama Alush, habla verdaderamente de, es un juego de palabras, pero el Alush quiere decir amasar. Amasar. ¿Qué ocurrió en Alush? ¿Qué ocurrió ahí? Ese fue el primer lugar a donde nosotros recibimos el man, la maná, que cayó del cielo. El primer Shabbat que recibimos el man fue en Alush. Ok. Y el lugar se llama Amasar. ¿Qué es lo que está diciendo? De acuerdo con esta tradición, la razón que nosotros recibimos maná, pan del cielo, fue un pago de los ángeles, porque Sara, nuestra madre, cuando llegaron los ángeles, amasó pan para darle pan a los ángeles. Entonces ella amasó el pan y le dio ese pan a los ángeles y los ángeles comieron. Entonces cuando nosotros estábamos necesitados, los ángeles nos dieron a nosotros pan, los hijos de Sara. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que el bien que nosotros hicimos se nos devuelve, pero más aún todavía. Nosotros le dimos de comer a los ángeles, al cielo, y el cielo nos dio de comer a nosotros. ¿Y por qué? Porque nuestra madre Sara amasó. Entonces, ese lugar donde, esa idea de que ella amasó, el lugar se llama Alush, porque es una referencia a eso. ¿Ya? Entonces, hay una idea que el nombre de estos lugares también tiene una forma profética de entenderlo. Otro más. Hay un pueblo, una de las paradas se llama Hashmona. Hashmona. Se llama Hashmona. Pero si lo cuentas, craziness. Si lo cuentas, el número de paradas es el número 25. El número 25, la parada número 25 se llama Hashmona. Interesante que los Hashmonaim, los Hasmoneos, en hebreo Hashmonaim, liberaron el templo en el día 25 de Kislev. Entonces, cada uno de estos lugares tiene otra forma de alguna alusión a la historia judía. ¿Está entendiendo? Un código. Es un código. Es un código. Yeah. Y tengo una cosa más que quiero explicar. Sobre este tema de los viajes.
¿Cómo estamos haciendo por tiempo? Yo me siento como si estoy 5 horas hablando. Tengo a la gente... No, está temprano todavía. Sí, no me digan mentira. No me digan mentira. Ok, bueno. 12 y 24 también estamos bien. Es del café, me tomé demasiado café. Un poquito más sobre este tema. Déjame explicarlo un poco. Un momento. Let me explain. Hay diferentes formas de estudiar la historia humana. Diferentes culturas. Algunas culturas nunca escribieron la historia. Simplemente escribieron material de literatura, poesía, escribieron material religioso, pero no mantuvieron un récord de la historia. Entonces, los más grandes grupos que mantuvieron un récord de la historia, entre ellos están los romanos, las culturas árabes y la cultura judía. Y cada una de esas culturas que estudia la estudia con diferente enfoque, diferente idea. Los romanos, en su mayoría, escribieron la historia para poder forzar que la gente que fueron derrotada por los romanos acepten la soberanía romana. Entonces siempre todas las historias, desde el punto, y eso en general es la historia occidental, y esa es que el que ganó escribe la historia. Y no lo pone desde el punto de vista de la gente que fueron derrotadas, lo pone desde el punto de vista de la gente que tuvieron soberanía. Ese es el punto de vista romano. Los árabes ponen también una serie de eventos para describir su soberanía. Los judíos estudian y repiten una historia con intención de encaminar a la gente a Dios. En otras palabras, siempre nosotros repetimos la historia judía, pero parte del repetir la historia judía no es simplemente para darle gloria al pueblo judío, es para darle gloria al Dios de Israel. Entonces, la meta del estudio de Torah, la meta del estudio de la historia judía, es acercar al mundo a Dios. Entonces, lo que le ocurrió al pueblo judío, oigan esto, lo que le ocurrió al pueblo judío es un testamento, un testimonio con intención de guiar a la humanidad a acercarse a Dios. Si uno estudia todo lo que ha ocurrido, cómo se va desarrollando la historia, no solamente la Torá, pero la historia del pueblo judío, todo lo que le ocurrió al pueblo judío lo lleva a uno a acercarse a un encuentro con Dios, a un encuentro personal con Dios. Entonces, el pueblo judío es un testimonio y la supervivencia del pueblo judío es un testimonio a la presencia divina en este mundo. ¿Tienes la idea? Uno de los maestros míos, como broma decía que él puede comprobar que Dios existe, porque nunca ha permitido que los judíos se suiciden. La palabra, siempre la presencia divina se manifiesta por medio de las cosas que ocurrieron al pueblo judío. Entonces, al principio de esta parashá, vamos a hablar de algunos de los detallitos que ocurrieron en el desarrollo del pueblo judío, y cada uno de ellos tiene otra forma de acercarnos a Dios. Interesante que hay una mujer que estudia historia judía desde el punto de vista no religioso, pero dice ella que lo que es interesante del pueblo judío es que entre todas las diferentes culturas de ese mismo tiempo, cuando los judíos han sido derrotados en guerra, nosotros no abandonamos al Dios de nosotros. Nosotros decimos, debe ser que nosotros nos portamos mal contra nuestro Dios, pero nunca lo abandonamos. Entonces es parte de la historia judía este enlace tan profundo entre el Dios y el pueblo judío. ¿Entienden la idea? Muy bien.
próximo. La próxima parte de la parasha dice que Hashem habló con Moshe en la llanura de Moab, en el Arvot Moab, en la llanura de Moab. De ahí se forma una discusión que yo encuentro sumamente interesante en el Talmud, y como yo la encuentro interesante, se la voy a presentar a ustedes. Ustedes me dicen si les gusta. Okay. Pregunta: ¿a dónde Moisés recibió la Torá? Todos los 613 mandamientos. La respuesta moderna, ortodoxa, que uno aprende por la red, es que Moisés lo recibió todo en el monte Sinai. Correcto. Pero el Talmud no dice eso. Ajá, eso es que sí. Ahora te voy a llevar ahora. Vamos a un viajecito ahora. Hasta vi un video de una excursión que hicieron unos geólogos y arqueólogos al monte Sinai. Bueno, lo que se creen ellos que es el monte Sinai, pero no se sabe por seguro que es el monte Sinai. Y entonces te enseñaron las piedrecitas que cuando las cortas se le ve un arbolito ahí. Parece una... ¿No lo viste ese? No. Así, tienen una gente que dicen que hay una piedra que cuando la cortas, que se ve como si fuera la zarza ardiente. Ok. Ya es el fanatismo, creo. Se forma una discusión entre Rabbi Akiva y Rabbi Eliezer. Y la razón que me llama tanto la atención es por esta razón. ¿Ya? Rabbi Akiva dice en el Talmud que cuando Moisés subió al monte Sinai, no solamente recibió los 10 mandamientos, recibió toda la Torá. Toda la Torá, los 5 libros de Moisés, todos los mandamientos los recibió en el monte Sinai. Ahora, hoy en día, cuando uno ve en la red, siempre te dicen esa parte, esa idea, porque toma la posición de Rabbi Akiva. Pero Rabbi Eliezer en el Talmud dice que eso no fue así. Que Moisés, cuando subió al monte Sinai, recibió ahí los 10 mandamientos, como dice la Torá directamente, y luego, mientras andaban en el desierto, en todas las diferentes moradas que andaban, recibió profecía también, aclarando las leyes que se van presentando en la Torá. Y una de las pruebas que usa Rabbi Eliezer en el Talmud es cuando dice aquí que Dios habló con él en Be'arvot Moab, en esa sección de Moab. ¿De qué le habló? Del mandamiento de entrar a conquistar la tierra de Israel. Pues, directamente después nos dice sobre la conquista de la tierra de Israel. Entonces está recibiendo mitzvot todavía por medio del Ohel Moed por los 40 años que el pueblo judío está en el desierto. ¿Se entiende la idea? Ok. ¿Por qué a mí me interesa tanto esa idea? ¿Por qué me interesa? ¿Cuál es la diferencia si lo recibió en el monte Sinaí o si lo fue recibiendo por 40 años en el desierto? ¿Y por qué a mí me agrada más la opinión de Rabbi Eliezer? Tengo que confesar. A mí me agrada más esa opinión porque tiene sentido por el texto de la Torá, que eso es así. Pero la razón que me agrada tanto es porque hoy en día se presenta una religión, una idea religiosa, a donde, aleluya, de pronto vi la luz y recibí lo que Dios me estaba hablando. Ya llegué, ya soy salvo. En lugar de, lo que a mí me parece que Rabbi Eliezer está diciendo, es que la luz divina viene en etapas. Se va desarrollando por medio de 40 años en el desierto. Y Dios constantemente está hablando con uno y dándole otra vista y dándole otra idea y guiándolo poco a poco en el camino a la luz. Entonces yo prefiero una persona que poco a poco hace cambios en su vida para llegar a guardar los mismos y va poco a poco, a veces hace disparate, toma un paso para adelante y dos para atrás, o dos pasos para adelante y uno para atrás, y va cambiando y va tratando de hacer, y le toma un poco de tiempo. Esos son cambios duraderos. Pero una persona que se va a una sinagoga por un fin de semana y de pronto, aleluya, me volví un judío ortodoxo, a veces eso no dura. Porque está todo basado en emoción.
Entonces, a mí me parece que lo que Rabbi Eliezer está diciendo es que la adquisición de la presencia divina en la vida de una persona es poco a poco y toma muchos años de exploración. ¿Ya? Entonces, yo creo que nos están presentando en muchas ocasiones una idea de una religiosidad que es instantánea. Pero verdaderamente la religiosidad no es instantánea. Es por etapas y por medio. Entonces, habló con él, pero no. Se forma entonces, terminando para terminar la parasha, porque hoy estamos un poquito complicados. La última es el mandamiento entrar a la tierra de Israel y conquistarla y vivir en la tierra de Israel. Nachmanides de Gerona, el gran filósofo judío, hace la pregunta si presenta en la lista de los mitzvot la mitzvah de vivir en la tierra de Israel. La mitzvah de vivir en la tierra de Israel. Y dice él que esa mitzvah de vivir en la tierra de Israel es para todo el tiempo. Si existe el templo, si existe un gobierno judío, si no existe un gobierno judío, si no existe el templo, es una mitzvah constante que los judíos como parte de la mitzvah tienen que vivir en la tierra de Israel. Y dice él que no es que hay algunos mitzvot que son dependientes de la tierra de Israel, por ejemplo, Maaser y Terumá y todo lo demás que uno tiene que hacer en la tierra de Israel. Él dice que todos los mitzvot están relacionados a vivir en la tierra de Israel. Es decir, Shabbat, Kashrut, todos los mitzvot que nosotros hacemos están relacionados a vivir en la tierra de Israel, filosóficamente. I'm sorry, I'm getting excited. Okay. Y dice que ese es uno de los 613 mitzvot. El Rambam no pone la mitzvah de vivir en la tierra de Israel como uno de los 613 mitzvot. Específicamente, déjame explicar que de verdad la Torah no tiene 613 mitzvot. De verdad la Torah tiene miles de mitzvot. Pero se forma la idea de captar, de poder pensar que los mitzvot, los mandamientos de la Torah son 613. ¿De dónde viene? De un pasuk, de un versículo en la Torah, en el libro de Devarim, que dice Torah tziva lanu Moshe Morashah Keilat Jacob. La Torah que nos dio Moisés, que nos encomendó Moisés, es una herencia para la casa de Jacob, para la tribu de Jacob. Entonces, Moshe nos dio la Torah. Si sacas la cifra, la gematría de la palabra Torah, Tav, Vav, Resh, He, sale 611. Entonces el Talmud dice, bueno, pero son 611. Esos fueron los 611 mandamientos que nos dio Moisés. Y los otros dos, que es los primeros dos de los 10 mandamientos, los oímos directamente de Dios. Entonces eso forma 613. Entonces a la cultura judía, para referirse en general a los mitzvot, decimos que son 613. Pero realmente sabemos que son muchos más. Entonces, como ya existía la tradición de que habían 613, entonces se forman diferentes filósofos que tratan de hacer una lista de cuáles son los 613. ¿Entienden? Entonces el Ramban, Nachmanides, el Rambam forman otra. Entonces hay una colección de diferentes sabios tratando de hacer una lista de los 613 mitzvot. Entonces, entre ellos el Rambam no pone la mitzvah de vivir en la tierra de Israel, aunque él dice que es correcto vivir en la tierra de Israel, y saca y dice, una persona, oye lo que dice el Rambam, una persona debería siempre escoger vivir en la tierra de Israel, aunque esté viviendo en un pueblo a donde está rodeado por idólatras. Entonces, si puedes escoger vivir en Monsey, New York, a donde está rodeado por judíos observantes, o vivir en un pueblo en Israel, Tel Aviv, a donde hay de todo, es mejor vivir en Tel Aviv que vivir en Monsey, New York. De acuerdo con el Talmud y de acuerdo con el Rambam. Hablando sobre la mitzvah
o sobre la idea de vivir en la tierra de Israel. Pero dice él que eso no es uno de los 613 mitzvot, sino que es parte de los mitzvot que son específicamente relacionados a vivir en la tierra de Israel. ¿Ya? Entonces hay ciertos mitzvot que no se pueden hacer, que nada más se pueden hacer dentro de la tierra de Israel. Entonces la única forma de hacer eso sería vivir en la tierra de Israel. ¿Sí entiende la idea? Entonces se forma ahí esta idea de cuál es la mitzvah de vivir en la tierra de Israel. Pero igualmente tenemos la idea que esta mitzvah, de acuerdo con Nachmanides, no es solamente en ese momento cuando el pueblo judío iba a entrar a conquistar a la tierra de Israel, sino es para toda la eternidad el mandamiento del pueblo judío entrar a la tierra de Israel y ser soberano sobre la tierra de Israel. No solamente vivir en la tierra de Israel, vivir, por ejemplo, bajo Hasbe Shalom, bajo el yugo de los árabes. No, el mandamiento, de acuerdo con el Ramban, Nachmanides, es entrar a la tierra de Israel y mandar, y establecer un ejército y establecer un gobierno judío sobre la tierra de Israel. Es una mitzvah de acuerdo con Nachmanides. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Ok, I'm sorry, get excited. A lo mejor es demasiado café. Un video sobre eso. Sobre el café. Lo que usted está diciendo, no, de la soberanía. Sí. Sí. Y con esto voy a terminar. Relacionado a la parashá anterior. Termina la parashá aquí, a donde se presenta la tribu de Menashe y le dicen a Moisés, si las hijas de Zelofhad, que están en la parashá anterior, ahí atrás, si ellas heredan de su padre, como usted ha dicho que ellas van a heredar, pero se casan con hombres que vienen de otra tribu, las tierras que nosotros vamos a heredar para la tribu de Menashe se va a perder. Entonces, se limita a estas mujeres para que vivan, para que participen y se casen solamente en esta ocasión con hombres de la tribu de Menashe para que la tribu pueda heredar esa tierra. ¿Bien? Sobre ese tema, quiero presentarles otra idea que el Talmud dice, que desafortunadamente no se ve por la red, y me queda a mí para explicarlo un poco. Igual que esta idea anterior sobre Rabbi Akiva y Rabbi Eliezer, se forma una discusión entre Rabbi Akiva y Rav Shimon en el Talmud. Y la pregunta que se hace es, ¿cuál fue cuando las mujeres, las hijas de Zelofhad, se presentan delante de Moisés y le dicen a Moisés, nuestro padre murió por su propio pecado, pero no porque se unió a la rebelión de Korah? ¿Te acuerdan? La parashá anterior, sí, claro. Que no se unió a la rebelión de Korah, pero murió por su propio pecado. Y nosotros queremos heredar en la tierra de Israel. Entonces, la pregunta que se hace el Talmud es, bueno, la Torah no dice cuál es el pecado que él hizo. Rabbi Akiva dice que el pecado que hizo Zelofhad fue que él es el individuo que salió a recolectar la madera afuera del campamento y transfirió la madera de afuera del campamento adentro del campamento, en Shabbat. Y como estaba cargando en Shabbat, violó el Shabbat y por esa razón fue matado. Como ya lo vimos en la parasha. Y la Torah no identifica quién es ese hombre. Entonces, perfectamente cae la opinión de Rabbi Akiva, y entonces en toda la red, cuando nosotros estamos estudiando, nos dicen que ese es el pecado, eso es lo que hizo Zelofhad. Pero interesante que Rav Shimon en el Talmud dice que ese no fue el pecado. ¿Cuál fue el pecado de él? El pecado de Zelofhad fue que cuando los Meraglim, los espías, regresaron de la tierra y dieron un mal reporte sobre la tierra de Israel, y el pueblo judío se creyó ese mal reporte y empezaron a llorar y no querían entrar a la tierra de Israel,
se levantó un grupo y Dios nos castigó y le dijo al pueblo judío, se van a morir en el desierto y la nueva generación es la que va a entrar, pero ustedes todos se van a morir en el desierto. Se levantó un grupo de hombres que levantaron armas para regresar a la tierra, para entrar a la tierra de Israel y conquistarla a fuerza de armas. Y entonces la Torá nos dice que el enemigo vino y los derrotó. Ahora, de acuerdo con Rav Shimon, el líder de ese grupo es Zelofhad. El sionista que quería entrar a fuerza de armas a conquistar la tierra era Zelofhad. Ahora, si eso es verdad, cuando yo leo lo que estas jóvenes, estas mujeres están pidiéndole a Moshe, ellas quieren heredar la tierra de Israel, al igual que un hombre, porque el hombre no dejó hijos, y ellas quieren heredar, que quiere decir que el sueño sionista de su padre, ellas lo heredaron. Y lo querían hacer de esta manera, en una forma legal, heredar la tierra de Israel. Para mí, eso es una profecía para algo que va a ocurrir en el futuro. Y eso es que en el presente nosotros entramos a la tierra de Israel por fuerza de armas. Y gracias a Dios, Dios nos ha bendecido y hemos tenido éxito conquistando la tierra de Israel. Pero entonces dice en el libro de Deuteronomio que cuando entres a la tierra de Israel y te asentas en la tierra de Israel, entonces Dios va a abrir tu corazón y te va a acercar a los caminos de la Torá. Y poco a poco en la tierra de Israel, más y más, el pueblo judío se está acercando al camino de la Torá. Hay gran movimiento de Teshuvah, de retorno al camino de la Torá en la tierra de Israel. Entonces, lo mismo ocurrió con las hijas de Zelofhad. El padre quiso conquistar la tierra por fuerza de armas, pero sin la bendición. Y ellas querían entrar a la tierra de Israel para conquistarla, para ser dueñas de esa tierra, con la bendición, Entonces, ese es el proceso sionista que está ocurriendo en nuestros días, viendo el crecimiento que entramos a la tierra de Israel por fuerza de armas, y gracias a Dios, con la bendición de Dios hemos tenido éxito. Me van a tener que leer las preguntas que están en la plataforma, si me hace el favor. Me va a leer, déjame terminar la idea, que por fuerza de armas entramos a la tierra de Israel y entonces poco a poco estamos conquistando la tierra y también con la presencia divina. Entonces, lo más importante que quiero, para terminar mi pensamiento sobre la parashá en general, es el mensaje que yo opino, en mi humilde opinión, que hay un mensaje que es sumamente importante para todos los anusim. Y eso es el reconocer los pasos, todos los caminos que nosotros hemos tenido que tomar para poder llegar a lo que nosotros tenemos que llegar. Y poder reconocer que cada uno de esos pasos tenían valor. ¿Por qué fuimos a una iglesia mesiánica? Porque la mayor parte de los anusim que han pasado por las iglesias mesiánicas eran originalmente evangélicos, cristianos evangélicos, que andaban buscando algo de Dios y algo judío, y esa oportunidad se les presentó, y ahí le cogieron un saborcito al judaísmo y a la Torá, y se les despertó una memoria ancestral en el espíritu, y ese paso les sirvió para ir al próximo paso. Entonces, ¿por qué no vamos a negar eso? ¿Por qué no celebrar? Gracias Dios, que me llevaste por todos estos diferentes caminos y me cuidaste en cada lugar y me fuiste encaminando hasta que pude llegar al punto a donde pude acercarme a la Torá. Para mí, ese es uno de los grandes mensajes de esta parasha. What do we got there? Luz de Israel.